Capítulo 21. El cuchillo que corta redes. Izuku había descubierto recientemente que odiaba despertarse. Por supuesto, sabía por qué despertarse hoy iba a ser malo, pero aún así no ayudaba que esto siguiera sucediendo. Como tal, se despertó con un dolor increíble, todo su cuerpo gritándole mientras dejaba escapar un gemido. Lentamente salió de la cama y miró hacia abajo para ver que lo habían desnudado y vendado. Parpadeó ante la vista antes de entrar al baño, y pronto hizo una pequeña rutina matutina. Y mientras hacía esto, se quitó las vendas y vio que la mayoría de sus heridas habían comenzado a sanar. No estoy seguro de poder ser Spider-Man hoy. Miró hacia el espejo del baño y ahora vio una expresión de cansancio en su rostro. Sucedió realmente lo de ayer. El adolescente regresó a su habitación, tomó su teléfono y encendió la aplicación Midoriya Hero, solo para ver dos artículos de noticias al principio. Uno era sobre él mismo, luchando contra dos grupos de villanos cuando los héroes llegaron demasiado tarde. Vio que estaba vinculado a varios otros artículos que recopilaba la aplicación, todos debatiendo sobre el vigilantismo y cómo Spider-Man había hecho el trabajo de los héroes. Pero eso fue instantáneamente ignorado cuando vio el titular del segundo artículo. Aceleró mientras escribía, sus ojos moviéndose de un lado a otro. Ingenium fue gravemente herido por un asesino de héroes. ¿Qué? Gritó mentalmente su cerebro. Se volvió hacia su escritorio, donde su madre había puesto su disfraz de justiciero y su sudadera con capucha, y rápidamente sacó el cuaderno del interior antes de recurrir al autógrafo de Ingenium. No lo creo, volvió a mirar su teléfono, releyendo el artículo. Ingenio, y mientras pensaba en su encuentro con ese héroe, un nuevo rostro apareció en su mente. Tenya Irida, una de las amigas de Uraraka que había traído a Feast. Recordó la sonrisa en el rostro de Tenya cuando habló de su hermano, como había dicho que se había inspirado en él para convertirse en un héroe. Tenya, Izuku. Gritó una voz, cortando los pensamientos de Izuku mientras se giraba hacia su puerta, viendo ahora a su madre mirándolo. Ahí tienes. Sus ojos lo escanearon y dejó escapar un suspiro. Bueno, veo que ese factor de curación tuyo está haciendo maravillas otra vez. Aún así, eso fue demasiado ayer. ¿Necesitas, mamá? Lo siento. Izuku interrumpió, haciéndola detenerse. Ella lo miró directamente a los ojos y vio una mezcla de cansancio y dolor. A pesar de esto, ella también podía ver ese fuego en él, el fuego de ser un héroe, de ayudar a los demás. Y ella tuvo el presentimiento de lo que él iba a decir a continuación mientras continuaba hablando. Sé que ayer fue una locura, pero, lo sé. Ella ahora interrumpió antes de suspirar. Yo, lo sé. No pudiste evitarlo. Ella desvió la mirada ante esto, todavía me estoy acostumbrando a esto. Sí, se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. Ella lo miró, solo para que el adolescente la abrazara. Ella lentamente le devolvió el abrazo, dejando escapar otro suspiro antes de alejarse. Solo prométeme no ir demasiado lejos la próxima vez, ¿de acuerdo? Izuku abrió la boca para responder, pero no salió nada. Desvió la mirada, pensando en la batalla que acababa de librar ayer, solo para que las palabras de Gran Torino resonaran en su cabeza. Si ese es el caso, no te metas en todo lo que puedas. Si lo haces, comenzarás algo de lo que no podrás escapar. A esto le siguió lo siguiente que le dijo la abuela. Y cuando caigas en esa madriguera del conejo, nunca saldrás de ella. Seguirás yendo por encima de tu cabeza y no se detendrá. Esas palabras lo hicieron decirle lentamente a su mamá. Yo, no creo que pueda prometer eso. Inko parpadeó ante esto, mirándolo fijamente antes de respirar profundamente, lo sé. Esta vez puso una mano en su hombro, ¿por qué no eres Izuku Midoriya al menos esta mañana? Vamos, te prepararé el desayuno. Bueno. Izuku respondió mientras salían de la habitación. Y cuando llegaron a la cocina, Izuku volvió a hablar. Hola mamá. ¿Sí? Gracias por vendarme, y por todo lo demás. Inko le devolvió una gran sonrisa, no hay problema. Por eso estoy aquí. Aizawa acababa de recibir los archivos de la oferta de pasantía. Había hecho esto durante muchos años, pero el de este año fue probablemente el peor que jamás haya sido. Principalmente porque solo 2 estudiantes realmente recibieron atención. Otro fue el hecho de que iba a tener que asistir a una reunión más tarde hoy por el hecho de que el festival de la UA no tuvo la transmisión televisiva completa que suele tener, razón por la cual las ofertas de pasantías fueron aún peores este año. Tampoco ayudó que Nezu le hubiera advertido que los medios de comunicación estaban muy enojados porque Katsuki ganó todo. Por supuesto, a él tampoco le gustó.
El estudiante era algo típico que encontraba todos los años, un fanfarrón que creía que su peculiaridad lo solucionaba todo. Y eso estaba bien, porque sabía cómo manejar a estudiantes como él. Generalmente eran niños que pensaban que el mundo giraba en torno a ellos, que habían nacido mejores que los demás. Era irracional, lo que significaba que normalmente necesitaba una escolarización estricta para enseñarles lo contrario. Sin embargo, Aizawa aprendió rápidamente que no había manera de convencer a Katsuki, aunque esto se debía a que sobresalía en todo excepto en la actitud heroica. También estaba la cuestión de que él ganara todos los eventos del festival. Ese evento debería haber sido donde ve que hay otros estudiantes con tanto o más poder que él. Sin embargo, eso no sucedió para disgusto de Aizawa. Katsuki simplemente venció a todo y lo hizo brutalmente. Sus peleas fueron todas unilaterales, incluso contra Todoroki, que esperaba que derrotara a Bakugo, pero debido a que no usó la mitad de su don, fue fácilmente derrotado. Eso significaba que Katsuki Bakugo era ahora el rostro de la clase. Por supuesto, Aizawa admitiría que el niño tiene el mayor potencial de toda su clase. Tenía el impulso, que era tan raro en estos días, la inteligencia y los instintos, pero su actitud era un problema. Pero para ser honesto, Aizawa también quería expulsar a toda su clase solo porque sabía que eso les ayudaría. Sorpréndelos para que lo hicieran mejor de lo que habían hecho en el festival, pero técnicamente la clase ganó el festival gracias a que Bakugo y Todoroki estaban en primer y segundo lugar. Si los expulsara ahora, no se darían cuenta de por qué los expulsan. ¡Qué dolor! Tampoco ayudó que un estudiante de educación general, Shinzo Itoshi, obtuviera el tercer lugar en el festival. Eso significaba que probablemente lo obtendría como estudiante. Honestamente, a Aizawa no le importaba esto, pero eso también significaba que no podía expulsar a toda la clase, debido a la llegada del nuevo estudiante. Confundiría a Itoshi, lo cual es algo que no puede suceder cuando se unió a la clase de heroicidad. O sea, era un fastidio, igual que el resto de tonterías. Sin embargo, Aizawa sabía cuál era el verdadero problema. Le faltaba un componente clave en su clase, algo que Black tenía actualmente. Necesitaba ese alumno que empuja a los demás, que los inspira. Es el tipo de estudiante que Aizawa siempre quiere, aunque también es el que más odia. Generalmente son personas que piensan que pueden ser un héroe que puede hacerlo todo, lo cual es totalmente irracional y estúpido, pero la capacidad de inspirar es algo que Aizawa reconocería que es importante. Y si bien podía ver que Black tenía eso con dos estudiantes, aunque eran una versión moderada que admitiría que funcionaba con Itsuka Kendo y Neito Monoma, Aizawa no tenía eso. Solo tenía una clase en la que algunos tenían empuje, pero nada que los empujara completamente a llegar más lejos. Pero ese no fue su mayor problema. Su clase podía arreglarse, el nuevo estudiante podía ser presentado e integrado, y sabía que Katsuki era una estafa larga, pero los exámenes finales deberían ser el empujón que necesitaba para arreglarlo todo, si los estudiantes no eran expulsados. Primero por el maestro. Era Spider-Man el que ahora era su verdadero dolor de cabeza. El justiciero que él y Naomasa sospechan que tiene la edad de su estudiante de alguna manera saltó a una guerra de pandillas, una guerra que Aizawa y algunos otros sabían que Spider-Man había ayudado accidentalmente a acelerar, y luego simplemente ganó. Saltó a una zona de guerra de villanos y los venció a todos. Por supuesto, probablemente todos eran de rango C o inferior, pero eso realmente no importaba. Incluso Aizawa sabía que tendría problemas para enfrentarse a esa situación solo. Diablos, sabía que no lo haría sin pedir refuerzos antes de saltar. Y ese suceso había llamado la atención de los medios. Principalmente, fue porque básicamente sucedió en la puerta de la UA. Además, era un justiciero que hacía lo que era esencialmente el trabajo de un equipo de héroes completamente solo. La situación era completamente irracional y, sin embargo, estaba sucediendo. Y sabía lo que esto significaba. Significaba que la reunión que tendría más tarde implicaría que Nezu se entrometiera en su investigación y la de Naomasa. Como tal, llegó a la puerta de la clase 1, ahí la abrió lentamente, escuchando las bromas casuales de los estudiantes. Pero cuando la puerta se abrió por completo, todos se callaron. 3 segundos. Comentó Aizawa mientras caminaba hacia el podio con una pila de papeles. Los villanos los habrían matado a todos instantáneamente. Aún son demasiado lentos. Se quedó mirando al grupo de estudiantes, la mayoría mostrando sus habituales caras matutinas vacilantes. Dejó escapar un largo suspiro. Como probablemente todos saben, la próxima semana habrá pasantías.
Como tal, generalmente hay un número extendido de ofertas cada año, pero debido a circunstancias, ese no es el caso. Este año se dio la vuelta y comenzó a escribir los números, mostrando que Shoto Todoroki tenía poco más de 2000, mientras que el segundo era Katsuki, que era casi 1000. ¿Por qué mitad y mitad tiene más que yo? Yo soy el que ganó, gritó Katsuki. Aizawa sintió que uno de sus ojos temblaba ante esto mientras continuaba escribiendo los números en la pizarra. Probablemente por tu actitud, Kero. Suyo intervino. ¿Qué fuiste eso, sapo apestoso? Te aplastaré. Katsuki rugió, explosiones estallaron en sus manos. Ver, respondió Tsuyu. Katsuki estaba a punto de levantarse antes de que su don de repente dejara de funcionar. Se giró para ver a Aizawa mirándolo. Suficiente. Ganar el festival no significa nada más que dar a conocer tu nombre. Aizawa refunfuñó. Ahora cállate o serás expulsado. Katsuki abrió la boca para responderle el ladrido, solo para cerrarla cuando vio que la mirada de Aizawa se intensificaba. El maestro dejó escapar un largo suspiro después de esto mientras señalaba la pizarra. Como pueden ver, solo algunos de ustedes recibieron ofertas, pero todos van a realizar una pasantía. Hay ciertos héroes que lo hacen independientemente de no doy ofertas, y si necesitas ayuda para preparar algo, te ayudaré más tarde. También necesitaré tu respuesta mañana, para que luego comiences tus prácticas al día siguiente. Ahora, tenemos algo más que hacer. Hoy. Con eso, Midnight entró en la habitación y exclamó, hoy vas a crear los nombres en clave de tus héroes. El salón de clases estalló en vítores. Aizawa gimió mientras sacaba su saco de dormir y se metía en él. Iba a ser un día largo. Él simplemente lo sabía. Izuku terminó aceptando no salir como Spider-Man hoy y mañana. A pesar de que una parte de él también quería, esta vez tanto su cuerpo como su madre se unieron para decirle que no. Tampoco ayudó que después de leer el artículo sobre el héroe asesino, supiera que ir tras eso sería volver a pasar por alto, pero también sabía que debería ir tras alguien así eventualmente. Ahora, él estaba en su habitación desayunando y su mamá saliendo a su trabajo por el día. Aunque ayer detuve el alboroto de esas pandillas, realmente no resolví nada. Pensó mientras comía un poco de cereal mientras hojeaba la red en su computadora. Todavía no tengo nada sobre ninguno de los líderes de las pandillas. Diablos, todavía no tengo un nombre para los tipos enmascarados. Apenas hay nada sobre ellos excepto crímenes fallidos, que yo principalmente frustré. Bajó otra página, suspirando para sí mismo. La policía realmente no ha hecho ninguna declaración. No hay nada. Supongo que esa es la lucha de ser un justiciero. No hay información policial para mí. Luego, el adolescente vio que los artículos seguían repasando solo a Spider-Man y el héroe asesino, solo para que algo más resonara en su cerebro. No hay artículos sobre el Festival Deportivo de la UA. Escribió esto en un motor de búsqueda, solo para ver solo algunas fotos y artículos. Ganó Kacchan. Supongo que eso significa que habría perdido si hubiera probado el festival. Su peculiaridad es mucho mejor que la mía. Su mente volvió al matón, recordando las palabras que Bakugo le había dicho. La idea lo hizo temblar en su asiento antes de comer otro poco de cereal. No pienses en eso. Te convertirás en un héroe. Tendrás que hacer mucho más. Siente una pequeña lágrima bajar por su rostro. Ojalá hubiera podido entrar. Ojalá hubiera podido estar en el festival. Estúpido examen de apoyo. Tomándose un segundo, dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza. Así funciona. Necesito descubrir qué estoy haciendo ahora. Ojalá pudiera haberlo visto en vivo. Quizás lo vea más tarde. Después de un profundo suspiro, decidió volver al caso del héroe asesino. Y mientras pasaba a otra página, vio un medio de comunicación que hablaba de asesinatos anteriores del héroe asesino. Aparentemente, se había vuelto loco en otro distrito, matando a 4 héroes. Todos eran héroes de la lista de los que Izuku había oído hablar, pero sabía que la mayoría no los habría conocido. Los 4 solo habían realizado algunos rescates y derribos de delincuentes de poca monta. En general, no fueron mucho y a la mayoría de los medios de comunicación no les habría importado. La única razón por la que existió este artículo fue porque el reportero que lo escribió estaba relacionado con uno de los héroes asesinados. Aquí dice que es muy conocido por difundir la filosofía antihéroe. Cree que la mayoría de los héroes son falsos y que solo los verdaderos héroes como All Might están casi perdidos. Izuku leyó en voz alta. Actualmente se cree que salta de distrito en distrito, eligiendo héroes que no se ajustan a su ideología.
Izuku se reclinó en su silla, suena como un villano. ¿Pero debería ir tras él? Quiero decir, obviamente tiene la atención de los otros héroes. Tal vez no debería interferir. Volvió a mirar su computadora y volvió a mirar larga y fijamente el artículo sobre el asesino de héroes. ¿Qué hago? Este tipo obviamente será perseguido por los héroes, pero otros héroes serán un peligro debido a este tipo. Quiero decir, él es el asesino de héroes por una razón. Cerró los ojos por un segundo, recordando ayer, la lucha constante y la desesperación que sintió, solo para sentir algo más. Sintió que había hecho lo correcto. Para entrar en la refriega, salvar a otros y vencer a los villanos. Pero entonces Gran Torino apareció en su cabeza, diciéndole que se estaba yendo por encima de su cabeza. Que no debería lanzarse a todo. Que hubo consecuencias por hacerlo. Pero no puedo hacer eso. Se dijo mentalmente a sí mismo, yo quiero ser un héroe. No puedo simplemente sentarme ahí y dejar que sucedan cosas malas. Pero después de ayer, realmente quiero volver a hablar de algo así. Quiero decir, eso fue una locura. ¿Qué hago si esto es peor? Y entonces las palabras de Gran volvieron a sonar. Si ese es el caso, no te metas en todo lo que puedas. Si lo haces, comenzarás algo de lo que no podrás escapar. Si voy a buscarlo, ¿sucederá eso? Miró uno de sus cuadernos que estaba en su regazo, las páginas pasaron a una nueva entrada que estaba creando, una sobre el héroe asesino. Pasó las páginas de las pandillas con las que acababa de luchar ayer y ese evento se repitió en su cabeza. Realmente me lancé a algo para lo que no estaba preparado. Quiero decir, ni siquiera soy lo suficientemente bueno para ser un héroe rango F todavía. ¿Debería entrar en algo así? Cerró el libro ante esto y respiró hondo. Y al soltarlo, miró el cartel de All Might que tenía en su habitación. El héroe que se muestra allí brillaba con su sonrisa característica, la vista hizo que Izuku sintiera como si el héroe le estuviera hablando. Lo harías de todos modos, ¿no? Entrarías y salvarías el día, sin importar qué. Y después de un segundo, asintió. Entiendo. Volvió al artículo sobre el asesino de héroes en su computadora, el adolescente se mordió el labio mientras murmuraba. Lo haré. Iré a buscar a este tipo, incluso si no estoy listo. Tal vez habrá consecuencias como dijo Gran Torino, pero, no puedo quedarme sentado aquí. Incluso si aún no soy un héroe, todavía puedo intentar hacer algo. Luego se giró en su silla y miró fijamente su equipo para fabricar redes. Pero primero, me estoy quedando sin ingredientes para el fluido de red. Será mejor que vaya a comprar algunos. Volvió a mirar la computadora y miró fijamente el artículo de noticias por un segundo. Me ocuparé de usted pronto. 2 días después, Izuku dejó escapar un largo bostezo mientras se despertaba, ascendiendo lentamente de la cama mientras hacía varios estiramientos. Le quitaron la mayoría de los vendajes ahora, el adolescente fue al baño y se quitó el resto. Descubrió que estaba casi curado, aunque algunos todavía estaban un poco doloridos. Al ver esto, rápidamente hizo su rutina y desayunó. Inko le dijo que hoy iría al hospital a trabajar. Después de despedirse de ella, se transformó en Spider-Man, arrastrándose invisiblemente por la ventana y entrando en la ciudad. Su madre había descubierto que él iba a investigar al héroe asesino, lo cual ella estaba muy en contra, incluso cuando él le contó sobre la relación con Tenya. Luego le dijo que sabía que él no la escucharía, pero que no se excediera. A pesar de esto, también pasó la mañana buscando información adicional sobre el héroe asesino, solo para descubrir que fue visto por última vez en Osu, principalmente debido a que fue allí donde había luchado contra Ingenium. Como tal, giró hacia la estación de tren y aterrizó en lo alto del edificio. Después de escuchar al locutor durante media hora, lo escuchó hablar sobre un tren que iba a Osu, Izuku sonriendo bajo la máscara antes de subirse al tren. Un viaje más tarde, estaba en Osu, algunas personas jadeaban al ver al justiciero alejarse de la estación. Subió rápidamente a un tejado cercano y se sentó en el borde antes de sacar su teléfono. Ahora, veamos, encendió la aplicación Midoriya Hero y abrió su otra función, una larga lista de todos los héroes que había grabado. Era una lista hecha a partir de varios años de análisis y fanboying, y fue a los que estaban en Osu. Entonces, los héroes principales de Osu son Manual, Native, Defli y Takeshita. Necesito descubrir cuáles perseguirá el héroe asesino, Izuku dijo mentalmente mientras tocaba el teléfono, no tengo ninguna de sus rutas, así que supongo que simplemente daré una vuelta y veré si están de patrulla. Ante esto, encendió la aplicación del escáner de la policía y apuntó con su muñeca a un edificio cercano. Espero no llegar demasiado tarde.
Pasaron las horas mientras giraba y rápidamente encontró a uno de los 4 héroes. Primero encontró Death Lee, a la que siguió durante aproximadamente una hora. Izuku se dio cuenta de que nunca antes había seguido a alguien, incluso después de años de buscar héroes. Afortunadamente, permanecer en los tejados lo hizo más fácil, ya que la mayoría no iba a mirar hacia arriba. Lo observó durante aproximadamente 2 horas, tomando algunas notas mientras veía al héroe patrullar. Entonces, según lo poco que hay en línea, dice que el asesino de héroes persigue a los que considera héroes falsos. Volvió a mirar al héroe y lo vio preguntar si todo estaba bien a algunos civiles antes de continuar su patrulla. La vista hizo que Izuku se golpeara la barbilla con el lápiz. ¿Pero qué califica el asesino como falso? ¿Uno que solo lo hace por dinero o gloria? ¿O es uno que no hace lo suficiente? Izuku se detuvo ante ese pensamiento y volvió a mirar sus notas. ¿Califico para eso? Sé que no hago lo suficiente. ¿Me perseguiría? No vi ningún informe sobre él persiguiendo a los vigilantes. Volvió a mirar a la mosca por última vez antes de darse la vuelta. No sé lo suficiente. Aunque no creo que vaya tras la mosca. Debería buscar otro héroe. Guardó su cuaderno y disparó una línea de telaraña antes de cruzar otra calle. El adolescente estuvo dando vueltas durante otra hora, tomando un breve descanso para comer un refrigerio que había preparado antes de continuar. Y mientras hacía esto, encontró otro héroe, junto con lo único que temía y esperaba. Un adolescente disfrazado para parecerse a Ingenium. Eso es Manual. Y esa tiene que ser Tenya Ida. Comentó mentalmente al ver al adolescente caminando al lado del héroe. Oh, no, la única razón por la que estaría aquí es por el héroe asesino. Se sentó en la azotea encima de ellos y se llevó una mano a la cara. ¿Qué hago? No puedo simplemente agacharme y decirle que no vaya tras el asesino. Tampoco puedo hacer eso como Izuku Midoriya. Sacó su teléfono y lo miró fijamente durante un largo segundo mientras abría la aplicación de mensajes de texto. ¿Se lo digo a Uraraka? Quiero decir, si lo hago, probablemente descubrirá que soy Spider-Man. ¿Eso la pondría en peligro? Quiero decir, sé que se está entrenando para ser una heroína, pero, se desplomó ante esto antes de poner ambas manos a los lados de su cabeza. ¡Auk! No puedo creer esto. Esto es exactamente lo que significaba Gran Torino. Estoy tan perdido. Dejó escapar un largo suspiro ante esto y pronto miró hacia abajo para ver que el dúo se había alejado. Tal vez debería seguirlos. Averiguaré qué hacer más tarde. A esto le siguieron otras 2 horas de seguimiento, principalmente viendo a ambos hacer una larga patrulla circular. Izuku se sintió un poco desagradable por tener que seguir a alguien que era amigo de su único amigo, pero también sabía que esto era por un bien mayor. Y después de esas 2 horas, concluyó que Manual parecía ser un héroe verdaderamente honrado. En realidad, solo sabía que Manual tenía una peculiaridad del agua, pero vio que el héroe hacía todo lo posible para inspirar a las personas, felicitando y ayudando constantemente a los demás con pequeñas cosas, mientras se aseguraba de estar atento a los crímenes y los villanos. También se dio cuenta de que Tenya estaba distraída. El adolescente estaba nervioso, algo que Izuku podía notar incluso desde la gran distancia entre la acera y la azotea. La vista hizo que el corazón de Izuku se desplomara, ya que sabía lo que esto significaba. Tenya probablemente quería seguir el camino de la guerra, y esta era la única manera. A pesar de esto, después de las 2 horas, decidió dejar de seguirlos. Pensó que el asesino de héroes probablemente no elegiría a Manual, ya que, sinceramente, en su opinión, era incluso mejor héroe que la mosca. Por supuesto, todavía no sabía qué buscaría el asesino de héroes, pero cuando se alejó y estaba a punto de ir a por otro bocadillo, encontró a su tercer héroe. Era Native, que se encontraba actualmente en medio de una multitud de fans. Estaba firmando autógrafo tras autógrafo, además de tomarse selfies. La vista hizo que Izuku parpadeara, sentándose en el borde de un tejado al otro lado de la calle. Observó mientras Native permanecía allí, haciendo esto, durante más de media hora antes de pasar a su patrulla. La vista hizo que Izuku tragara saliva. Creo que sé a quién podría perseguir el héroe asesino a continuación. Pensó Izuku mientras saltaba a otra azotea para seguir a Native. Luego vio al héroe bajar 2 calles más antes de que otra multitud lo rodeara. Al ver esto, Izuku suspiró y sacó otro bocadillo. Sí, esto es malo. ¿Debería ir a buscar a Takeshita primero o quedarme vigilándolo? Quiero decir, creo que probablemente será el objetivo. Izuku sacó su teléfono ante esto y lo tocó un par de veces mientras intentaba buscar Native.
Descubrió que lo consideraban en el extremo inferior, aunque también era muy público. Solo unos pocos rescates y derribos de villanos, aunque nada realmente importante. Izuku suspiró ante esto y cerró la aplicación antes de mirar a Native, quien estaba dando su último autógrafo. Al menos debería averiguar primero su ruta de patrulla. Entonces puedo decidir qué hacer a continuación. Izuku tardó 3 horas en ver la ruta completa de Native. Esto se debió principalmente a las constantes paradas, en las que Izuku casi se encontró poniendo un rastreador de araña en Native y tomando una siesta en la última hora debido a lo mucho que sucedió. Pero no lo hizo, y mientras Izuku registraba la ruta completa en su cuaderno, lo guardó y decidió que era hora de irse a casa. Native había dejado de patrullar y había entrado en el edificio de una agencia de héroes. Izuku no había encontrado nada sobre el asesino de héroes atacando edificios, sino que siempre atacaba a los héroes mientras estaban patrullando, por lo que pensó que Native probablemente estaba a salvo por ahora. Como tal, regresó a la estación de tren y tomó el camino de regreso a casa. Espero que Takeshita no sea el próximo objetivo. Por otra parte, me sorprende que el héroe asesino no haya aparecido hoy. No lo vi en ninguna noticia, pensó mientras viajaba en el tren. Bueno, siempre hay un mañana. El tren pronto se detuvo, el lanzador de telarañas saltó y se alejó. No pasó mucho tiempo hasta que llegó a casa, el justiciero se volvió invisible antes de colarse en su habitación a través de la ventana. Afortunadamente, su madre ya no se sorprendió por esto y reveló que tenía algunos katsudon esperándolo. Tomándolo con gusto, los dos hablaron sobre sus días. Inko se sorprendió de que Izuku realmente no hubiera peleado contra nada hoy, ni siquiera contra un asaltante. Luego ella le dijo que Fast iba a realizar algunos eventos en los próximos días y que Izuku debería intentar ayudar. Estuvo de acuerdo, pero solo si no encontraba nada mañana. Pero mientras se iba a dormir, tuvo la sensación de que ese no iba a ser el caso. El día siguiente, Izuku se despertó lentamente ese día, el adolescente repasó su rutina matutina, revisó su cuerpo y vio que la mayoría de las heridas habían desaparecido. Todavía eran algunos moretones, manchas azules alrededor de su pecho y espalda, pero nada que lo frenara. Después de esto, fue a su escritorio y se abasteció de cartuchos de telarañas antes de cambiar a Spider-Man. Y después de despedirse de su madre por el día, salió gateando por la ventana, se dirigió a la estación de tren y tomó el primer viaje a Osu. No pasó mucho tiempo hasta que llegó allí, bajándose del tren mientras subía al primer tejado al que pudo llegar. Y al llegar allí, sacó su cuaderno. Está bien, probablemente debería seguir a los nativos primero. Menos mal que grabé su ruta. Saltó de la azotea ante esto, girando rápidamente por algunas calles. Y mientras hacía esto, sintió que su cuerpo se tensaba. No fue como cuando persiguió a Spinner, esperando a un solo ladrón de bancos o cuando persiguió un almacén de matones y traficantes de drogas. La noche anterior había pasado algunas horas más, investigando al héroe asesino y viendo que había matado a mucha gente. No se parecía en nada a lo que se había enfrentado antes. Me pregunto cuál es su peculiaridad. Será mejor que lo averigüe rápidamente cuando lo encuentre. Pensó mientras tomaba otra calle. Pero mientras hacía esto, miró a lo lejos, solo para abrir los ojos como platos. Unas cuadras más adelante, lo que parecía un portal negro se abrió en un tejado. La vista le hizo dar un giro brusco y aterrizar en un tejado cercano. Y cuando llegó allí, se volvió invisible mientras seguía mirando el portal. ¿Qué es eso?, preguntó mentalmente, solo para ver a un hombre musculoso salir de allí. Llevaba un traje parecido a una mezcla con una máscara para los ojos, cabello largo y desordenado, sin nariz y varias cuchillas por toda la ropa. Genial. Más espadas. Esto fue seguido por otra persona, un individuo larguirucho de pelo blanco con una mano en la cara. La vista hizo que Izuku se inclinara hacia atrás por un segundo antes de ver al primer hombre saltar de la azotea y saltar hacia otro. Izuku miró entre los dos, solo para mirar a sus lanzadores de telarañas. Después de cambiar los cartuchos, saltó del techo y comenzó a perseguir al primer hombre. Y mientras hacía esto, descubrió que el hombre se había detenido rápidamente después de algunos tejados. Izuku aterrizó en el costado de la pared del edificio, todavía invisible mientras se arrastraba lentamente hacia el hombre, ahora justo al alcance del oído. Todos son falsos, todos son falsos. Siseó el hombre, sacando una espada y mirándola. Ese villano inútil. Pensar que querría que me uniera a él mientras no tenía convicción. Villano sin valor. Pensó Izuku mientras miraba hacia donde estaba mirando el hombre, solo para abrir los ojos como platos.
Una calle más allá estaba Native, que actualmente estaba firmando algunos autógrafos. Volvió a mirar al hombre, solo para sentir que algo salía de él. Se sentía como presión. Como una fuerza invisible golpeando al adolescente como una ráfaga de viento interminable. Otro falso. El hombre gruñó. Su tiempo es ahora. Falso. Izuku tragó levemente mientras seguía sintiendo la presión. Pero al sentir esto, su mente conectó todas las piezas. Es él. Él es el asesino de héroes. Ante esto, se arrastró lentamente hasta la azotea, quedándose justo detrás del asesino, solo para sentir otra ola de presión fuera de él. ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? A pesar de ser invisible, Izuku miró su cuerpo invisible y sintió que le temblaban las piernas. Lo sintió ahora, miedo. Y cuando volvió a mirar al asesino, supo lo que era ahora. Esto es, intención asesina. Se mordió el labio ante esto, todo su cuerpo temblaba mientras intentaba apuntar con sus muñecas al villano. Yo, no puedo calmarme. ¿Por qué no puedo? Quien quiera que seas, no eres digno de luchar contra mí. Dijo de repente el villano, girando lentamente. Izuku abrió mucho los ojos ante esto, miró sus manos y vio que todavía era invisible mientras el asesino continuaba hablando. No te veo, pero sé que estás allí. Estás dudando. Tienes miedo. Él sabe que estoy aquí. ¿En qué se parece al gran Torino? ¿Soy realmente tan ruidoso? Pensó Izuku al ver al villano caminar lentamente por la azotea. El adolescente vio que el hombre estaba a punto de alcanzarlo, solo para detenerse a solo unos centímetros del adolescente. Bueno, ¿dónde estás? Tan cerca, Izuku tragó saliva mentalmente, aún sintiendo que la intención asesina se derramaba sobre todo su cuerpo. Pero al sentir esto, cerró los ojos y respiró hondo. Tengo que moverme. No vine hasta aquí para que me golpearan justo cuando lo encontré, aunque realmente no pensé que lo encontraría tan rápido. Y cuando terminó de respirar profundamente, abrió los ojos y vio que el asesino todavía estaba frente a él. La mirada del héroe asesino por sí sola parecía que podía matar, pero Izuku sintió que sus piernas lentamente dejaban de temblar. No. Yo tengo que intentarlo. Todavía estaba temblando ligeramente, pero entonces la electricidad empezó a crepitar a lo largo de sus manos. Y con un movimiento rápido, cerró un puño y se lo lanzó directamente al villano. Dijo lentamente el villano, escuchando ahora un pequeño sonido justo frente a él. Puñetazo venenoso. Izuku gritó cuando se volvió visible, lanzando el puñetazo eléctrico directamente al pecho del villano. Pero mientras hacía esto, el asesino rápidamente desenvainó dos cuchillos, bloqueando el golpe mientras los colocaba en formación cruzada frente a su estómago. Ahí tienes. Comentó el villano mientras descruzaba las espadas y lanzaba una a Izuku, su sentido de araña gritándole. El ataque fue lo más rápido que Izuku había visto jamás, pero su sentido de araña era más rápido. Rápidamente retrocedió ante esto, esquivando el primer golpe, solo para que el asesino comenzara a balancear sus espadas por todas partes. Fue un movimiento rápido y fluido con el que usó esos cuchillos, pero fue un baile aún mayor el que hizo Izuku. Su sentido de araña sonaba cada fracción de segundo, indicándole que hiciera los más mínimos movimientos, agachándose y esquivando cada golpe. Y mientras esto sucedía, el asesino comenzó a empujar a Izuku hacia el borde de la azotea. Izuku sintió que sus pies estaban a punto de caer por el borde. Tengo que hacer algo. Gritó mentalmente, solo para sentir que no había más suelo debajo de él. Y cuando el villano volvió a empujar la espada, Izuku retrocedió fuera del edificio. Vaya. Rápidamente disparó una línea de red, alcanzando la parte superior del techo mientras plantaba sus pies en el costado del edificio. Al ver esto, el villano dejó escapar un bufido. No está mal. Tienes buenos instintos. Me han dicho mucho eso últimamente. Izuku bromeó instantáneamente, solo para sonrojarse debajo de la máscara al darse cuenta de lo rápido que dijo eso. HMPH. El asesino refunfuñó. Entonces, ¿quién eres? ¿Otro héroe falso que intenta detenerme? Pareces un niño. No exactamente. Izuku respondió. En realidad soy un justiciero. ¿Un justiciero? Sí. Mi nombre es Spider-Man. ¿Quién eres? El villano simplemente lo fulminó con la mirada. Izuku sintió que el asesino estaba mirando a través de su disfraz antes de responder. Mancha. 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 El villano respondió. Ahora, ¿por qué me persigue un justiciero? Izuku parpadeó ante esto. Bueno, tú eres el asesino de héroes, ¿verdad? Así que estoy aquí para detenerte.
Stein dejó escapar otro resoplido ante esto, TCH. Ese no es un trabajo para un niño. Especialmente uno que depende de trucos de salón. Solo Olmigt es digno de enfrentarme. Se giró ante esto, aunque no te mataré. Respeto a los vigilantes. No te importa la ley para hacer lo correcto. Esa es una buena cualidad. Izuku simplemente se paró al costado del edificio después de escuchar eso. ¿Qué? Mata héroes pero respeta a los justicieros. ¿Qué tipo de lógica es esa? Pensó antes de ver a Stein irse. Estaba a punto de subir al techo, pero se quedó quieto un segundo más. Espera Izuku, no saltes sobre él. Utilice sus correas esta vez. Con un pequeño tirón, saltó de regreso al techo y ahora vio a Stein a punto de saltar para ir tras Native. Y cuando vio esto, disparó una línea de telarañas, golpeando instantáneamente la espalda de Stein. Al sentir esto, el asesino se giró por reflejo y cortó la línea. Pero mientras hacía esto, Izuku disparó 2 tiros más de telarañas, ambos a los pies de Stein. Cuando golpearon las suelas, Izuku tiró de ambas y Stein ahora perdió el equilibrio. Pero cuando esto sucedió, rápidamente estiró los brazos y cortó ambas líneas, su espalda golpeó el techo antes de rodar instantáneamente y volver a levantarse. Al ver esto, Izuku disparó una tercera línea, Stein la bloqueó con el lado plano de su espada, solo para que Izuku tirara de ella. Pero cuando el cuchillo salió de la mano de Stein, usó su mano ahora libre para agarrar otro cuchillo y arrojárselo al adolescente. Con el sentido de la araña a todo volumen ante esto, Izuku reflexivamente empujó su pierna hacia arriba cuando llegó el cuchillo, pateándolo en el momento preciso en que se acercaba. La vista hizo que Stein dejara escapar un silbido antes de atacar al adolescente, sacando otra espada al mismo tiempo. No tengo tiempo para meterme contigo. Stein rugió mientras lanzaba la espada a Izuku, el adolescente se agachó debajo de ella antes de intentar devolverle el golpe. Pero cuando esto sucedió, Stein lo esquivó fácilmente antes de golpear con su otro cuchillo. Izuku rápidamente trató de dar marcha atrás ante esto, solo para que le cortara el brazo. Stein luego saltó hacia atrás y se llevó la espada a la boca. Peligro. ¿Eh? ¿Por qué mi sentido de araña le grita a eso? Pensó Izuku antes de ver la boca de Stein, abierta para mostrar una lengua larga y pulposa. Su cerebro hizo clic instantáneamente, el adolescente disparó una línea de red directamente al cuchillo. Sin embargo, Stein vio esto y levantó su otra espada, pero la red la golpeó justo cuando lamía el cuchillo. Izuku sintió que su cuerpo se tensaba instantáneamente y el adolescente cayó un segundo después. ¿Qué? Jadeó mentalmente antes de levantar la vista y ver a Stein cortar la línea del cuchillo. No está mal. Tenía razón en cuanto a que tienes buenos instintos. Stein comentó mientras guardaba uno de los cuchillos. No puedo moverme, murmuró Izuku, la sangre, ¿tú, oh? ¿Lo descubriste tan rápido? Stein respondió, mostrando lo que solo podía verse como una expresión de un poquito de sorpresa. De hecho, esa es mi peculiaridad. Luego, el villano caminó hacia el borde de la azotea y ahora vio a Native terminar su última firma de autógrafos. Mi presa está lista. Volvió a mirar al justiciero caído, ahora retorciéndose, sosteniendo un cuchillo justo encima de él. Izuku vio la espada, apuntando directamente a su cabeza. Podía sentir otra ola de intención asesina brotar del hombre, Stein mirándolo mientras su lengua se deslizaba fuera de su boca. Y aunque el asesino no podía verlo, había una expresión de miedo y determinación en el rostro de Izuku. Podía sentir su vida a punto de pasar ante sus ojos, solo para que Stein dijera, te respeto. Mostraste un gran miedo al enfrentarme, pero aún así lo intentaste. Pude sentir tu convicción. Pero nadie se enfrentará a mí excepto todos. Podría, porque él es el único héroe verdadero. Levantó su cuchillo ante esto, listo para atacar hacia abajo, solo para que el asesino lo guardara. Yo te perdonaré. Simplemente no te metas conmigo otra vez. Esas palabras hicieron que Izuku abriera los ojos como platos, solo para ver a Stein darse la vuelta. ¡No! Espera. Gritó el adolescente, pero ya era demasiado tarde. La mancha ya había desaparecido. Capítulo 22. Sangre en la telaraña. Tenya Irida no estaba segura de qué pensar. El héroe con el que ahora estaba haciendo prácticas le había dicho que no podía ir solo. La idea misma se consideraba vigilantismo, algo que nadie aprobaría. De hecho, la conversación le había recordado las cosas de las que había estado hablando con sus compañeros de clase. Después de que le contaron sobre las pasantías, cuando se reunieron para almorzar, Mina reveló que el festival de la UA había sido criticado debido a Bakugo, lo cual no le sorprendió.
A Ten ya no le había gustado desde el momento en que lo conoció el primer día de clase. Y lo que se consideraba un evento más popular que los Juegos Olímpicos, de repente fue desviado por Spider-Man, quien había detenido una guerra de pandillas afuera de la puerta de la UA. Era una locura pensar en ello. Ahora bien, a Ten ya no le desagradaba Spider-Man, aunque no le gustaba ver a alguien infringir la ley constantemente, incluso si intentaba ayudar. A pesar de esto, ese mismo pensamiento de violar la ley, de hacer vigilancia contra el que le hizo esto a su hermano, era todo en lo que podía pensar estos últimos días. Era la razón por la que estaba allí, caminando detrás de Manuel a pesar de que sus ojos se movían constantemente, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, sobre el héroe asesino. Y, sin embargo, ahora solo sentía una cosa: venganza. Quería que el héroe asesino pagara. Sabía que estaba mal, pero su mente le decía una cosa: no te preocupes por eso. Ni lo pienses. Todo lo que necesitas pensar es en vengar a Tensei. Como tal, continuó caminando por la calle con Manuel, con una mirada permanente en el rostro del adolescente a pesar de estar escondido detrás de una máscara. Y mientras caminaba detrás de Manuel, se escuchó un ruido repentino. Auge. El sonido hizo que ambos se dieran vuelta, solo para ver aparecer humo detrás de algunos edificios. Y mientras lo miraban, una gran criatura con alas salió volando de la niebla negra. Eso es, pensó Ida al reconocer a la bestia. Parecía una versión voladora del monstruo que había visto en la USG. ¿Qué diablos es eso? Manuel gritó antes de volverse hacia Ida. ¿Sabes qué es eso? Yo, tartamudeó Ida, solo para que los dos comenzaran a escuchar varios gritos. No importa. Necesitamos evacuar a la gente ahora. Manuel gritó, agarrando a Ida por el hombro. Sal de ahí y ayúdame. Ten ya se volvió hacia él y asintió rápidamente. Está bien. Manuel se giró ante esto y comenzó a gritarle a las personas que los rodeaban, indicándoles que lo siguieran. Luego vio a Endeavor volar sobre él, chocando contra uno de los monstruos. La vista le hizo mirar hacia atrás, solo para ver que su interno ya no estaba. Oh, no, eres otro falso asqueroso. La mancha siseó. Al villano le había tomado un poco más de tiempo de lo esperado atrapar al héroe frente a él. Parecía que la pelea en la azotea con el justiciero lo había desequilibrado un poco, arruinado su sincronización para ser precisos. Esa o aquella conversación que acababa de tener con Shigaraki. Stein todavía estaba debatiendo si regresar y matarlo mientras estaba junto a Native. El héroe profesional estaba haciendo una mueca, todo su cuerpo temblaba como una hoja mientras Stein apuntaba su espada a su barbilla. ¿Qué me has hecho? Juicio. Stein respondió. Te he considerado indigno del título de héroe. Es una palabra que ha perdido todo significado en esta sociedad, y tú eres otra mancha en su significado. No, por favor. No quiero morir. Native gritó mientras la espada subía lentamente por su barbilla. Aquellos que han caído en la batalla no tienen derecho a elegir su destino. Stein comentó. Especialmente un farsante como tú. Los de tu especie son un veneno para esta sociedad, uno que yo curaré. Luego, Stein levantó la katana en alto, con una sonrisa maliciosa en su rostro, mientras Native sentía el aura asesina derramarse del villano. La presión por sí sola era asfixiante. Stein apretó la espada mientras preparaba el golpe mortal. Pero cuando estaba a punto de hacer esto, sus ojos se abrieron como platos. Al girar a su derecha, una figura repentina irrumpió en él. Stein rápidamente levantó las manos y la espada, bloqueando el golpe antes de deslizarse hacia arriba, derribando al agresor. El sonido del metal tintineante siguió a esto cuando un casco rebotó en el pavimento. ¿Quién eres? Stein siseó cuando vio al agresor por completo. Era Ida con su disfraz completo de héroe a excepción de su casco. ¿Otro niño? Ida no respondió, sino que simplemente se levantó mientras miraba al asesino. La vista hizo que Stein se burlara. Tus ojos están llenos de venganza. Apuntó su espada al adolescente. Déjame adivinar, ¿deseas vengar a alguien que maté? Soy el hermano del Roero Ingenium, el que mataste. Estoy aquí para enfrentarte a ti en su lugar. Ida rugió, solo para ver que el asesino entrecerró los ojos hacia él. Eres un tonto. Y te estás entrometiendo en mi trabajo. Se volvió hacia Native. No te metas conmigo, niña. Te mataré si es necesario. Luego, Ida rascó el pavimento debajo de él con el pie. Soy Ingenium, porque es el nombre que te derrotará aquí ahora. Los ojos de Stein volvieron al adolescente, haciéndolo soltar un suspiro. HMPH. Ya veo. ¿Te crees un héroe? Le apuntó con su espada. Entonces prepárate para la muerte.
Luego, Iida cargó directamente hacia él, los motores en sus pantorrillas estallaron mientras corría por el callejón. Pero cuando se acercó, Stein simplemente saltó sobre él, esquivando fácilmente la carga antes de golpear con su pie el brazo derecho de Iida. El golpe tiró al adolescente al suelo, solo para que Stein aterrizara y golpeara con su katana el hombro izquierdo de Iida. ¡Ay! Iida gritó al sentir la espada atravesarlo, solo para sentir el pie de Stein en su espalda. Eres tan inútil como tu hermano. Stein escupió mientras lentamente sacaba la espada del adolescente. La única razón por la que dejé vivir a Ingenium fue para difundir rumores. Tú y tu hermano sois débiles, todo porque ambos sois héroes falsos. Mi hermano es un gran héroe. Iida le ladró mientras intentaba levantarse, solo para sentir que Stein lo empujaba hacia abajo solo con su pie. Te mataré para vengarlo. Al escuchar esto, Stein soltó un bufido. Oh, por favor. Luego quitó el pie de Iida y sacó la espada, y Iida hizo una mueca ante esto mientras el asesino señalaba a Native. Entonces sálvalo. ¿Qué? ¿Me escuchas? Stein siseó mientras se llevaba la hoja a la boca y la mía. El acto hace que Iida se ponga tenso, como si algo le hubiera impedido moverse. Sin embargo, Stein continuó hablando. Un verdadero héroe actúa desinteresadamente, rescata a otros y no usa su poder para sí mismo. Pero lo usas para ti mismo. Solo quieres venganza, lo que te convierte en lo más alejado de ser un héroe. Y mientras decía eso, Iida sintió que la bota de Stein golpeaba su cabeza, estrellándolo contra el pavimento. Inútil. Por eso vas a morir ahora. Serás otra ofrenda por un mundo justo. Te equivocas. Iida gritó mientras intentaba moverse. Stein simplemente sacudió la cabeza al verlo. Solo eres escoria que lastimó a Tensei. Y tú, no eres más que un farsante. Luego levantó su espada sobre el adolescente, y ahora, tú, patada con oscilación nueva. Y cuando Stein escuchó la voz repentina, giró hacia la derecha, solo para sentir que algo lo golpeó directamente en la cara. El golpe lo derribó, solo para aterrizar sobre su espalda y rápidamente rodar sobre sus pies una fracción de segundo después. Pero mientras lo hacía, miró a su alrededor y no vio a su agresor. La vista le hizo soltar un largo silbido. Tú otra vez. No te dije que no te metieras conmigo. Lo siento, pero cuando veo que está a punto de ocurrir un asesinato, tengo que interferir. Es una de mis muchas reglas. Dijo una voz, y Iida y Native miraron hacia arriba mientras intentaban ver de dónde venía. TCH. Bien. Stein gruñó mientras sus ojos recorrían el lugar. Así que asumo que vas a continuar usando este pequeño truco de salón invisible tuyo. No puedo sostenerla para siempre, pero, dos redes cayeron, ambas agarraron instantáneamente la katana en la mano de Stein. Con un único y poderoso tirón, fue arrancado de las manos del asesino. Y cuando la espada fue enviada volando por el callejón, cierto justiciero de color verde apareció mientras agarraba el mango de la espada. Esto fue seguido por él atando la katana al edificio, aunque también se le pegaban los pies, a unos 3 pisos del suelo. Puedo declarar que esto es una zona sin katanas. Tú, siseó Stein mientras sacaba 2 cuchillos. ¿Qué pasa, señor apuñala mucho? ¿Perdiste tu arma favorita? Romeo y Izuku, Native e Iida ahora miraban fijamente con los ojos muy abiertos al justiciero. En cuanto a Izuku, su mente lo pateaba mientras gritaba. ¿Qué estás haciendo, Izuku? No te enfades con él de esa manera. Ya te ganó una vez. Solo, descubre cómo salvar a Native y Tenya y sal de aquí. Morir. Stein rugió mientras lanzaba ambos cuchillos a Izuku, solo para que su sentido de araña le gritara. Dejando que su extraño sentido del radar se hiciera cargo, reflexivamente atrapó a ambos con sus manos, solo para atraparlos también. No me parece. Izuku comentó mientras volvía a mirar a Stein. No me volverás a entender. Ahora conozco tu truco y puedo hacer esto todo el día. Stein sacó un tercer cuchillo, este tenía sangre. A continuación, 2 líneas de telaraña cayeron, Stein las cortó rápidamente, solo para que una tercera agarrara su pie. Un tirón siguió a esto, haciendo que Stein perdiera el equilibrio antes de que una cuarta red golpeara el cuchillo, arrancándolo de su agarre. El cuchillo alcanzó a Izuku al instante, el adolescente lo atrapó y lo aplanó. Sin embargo, no lo pegó a la pared, sino que lo puso en su sudadera con capucha. Ese tenía mi sangre manchada, ¿no? Seguro que lo guardaré. Comentó antes de mirar a Stein. Parece que se te acabaron los trucos. Y ese es tu único truco, ¿no es así? Ese comentario hizo que Iida abriera los ojos como platos cuando su mente le dijo, Aizawa Sensei tiene razón. Soy un pony de un solo truco, y perdí por eso.
siseó Stein antes de sacar otro cuchillo, solo para volverse hacia Native. El héroe todavía estaba sentado en el pavimento, incapaz de moverse gracias a la peculiaridad de Stein. Y mientras relanzaba su espada, otra línea de red cayó, el asesino instantáneamente se giró y la bloqueó con su cuchillo. Pero cuando la red golpeó el arma, Stein agarró la línea y tiró de ella. Izuku sintió que lo tiraban, haciéndolo perder el agarre de la pared. ¡Vaya!, gritó antes de cortar la red de su tirador, luego empujó sus brazos hacia arriba mientras disparaba 2 líneas más, ralentizando su descenso. Ahora estaba solo un piso por encima del asesino. Stein luego saltó a la pared y la pateó. Comenzó a atacar directamente al adolescente, su sentido arácnido gritaba ante el movimiento. Una fracción de segundo después, Izuku tiró de las líneas de la red y se puso fuera del alcance de Stein. ¡Ay!, pensó Izuku mientras se recuperaba antes de pegarse a la pared y disparar 2 líneas más a Stein. El asesino atacó a ambos, solo para que Izuku disparara más y más. Eso es todo. Estoy arreglando esta situación ahora. Las redes salieron volando de los tiradores, la sustancia ahora comenzó a no alcanzar al villano, en lugar de golpear los lados de la pared y el suelo, pegándose por todas partes mientras Stein continuaba cortando las redes. Y mientras hacía esto, Izuku saltó y aterrizó entre Stein e Irida. Stein cortó un último hilo de red. Finalmente bajaste para enfrentarme. Stein rugió, solo para ver a Izuku negar con la cabeza. No. Solo me aseguré de que no puedas matar a nadie más. Stein parpadeó ante esto, solo para mirar hacia atrás y ver que la mitad del callejón ahora estaba cubierta por una pared de telaraña gigante, aislándolo de Native. La vista lo hizo sisear, solo para mirar a Izuku y verlo saltar a la pared nuevamente y disparar una red a la espalda de Irida, tirándolo por el callejón, lejos del villano. Gruñó Stein, el aura asesina que siempre tuvo ahora saliendo de él. No estás matando a nadie más, declaró Izuku mientras bajaba de nuevo. Miró directamente al villano, sintiendo la presión abrumadora de su intención asesina salir de él. Y a pesar de esto, Izuku se sintió respirando profundamente mientras su mente decía, yo creo que puedo hacer esto. Cerró los ojos ante esto, tomando otro respiro antes de abrirlos. Sí, hagamos esto. La bioelectricidad surgió de sus manos mientras Stein lo miraba fijamente y el asesino buscaba otro cuchillo. Lida, que podía sentir que su cuerpo comenzaba a moverse lentamente ahora, observaba con la respiración contenida al final del callejón. Pero mientras hacía esto, Izuku cortó la electricidad mientras disparaba una línea de red, y Stein la cortó rápidamente. El villano luego atacó esto. El sentido arácnido de Izuku le gritó cuando llegó el cuchillo. Izuku rápidamente esquivó el golpe, su sentido arácnido lo vio mientras Stein convertía el golpe en un golpe lateral. Izuku se agachaba debajo de él. Luego, Stein blandió la espada en 3 golpes separados, Izuku bailando alrededor de cada golpe dentro de un solo centímetro de diferencia. A Ida le pareció una actuación ver al asesino que tanto odiaba blandiendo la espada como un maníaco, solo para ver a Spider-Man esquivar ágilmente cada golpe. Y mientras Stein intentaba cortarlo, Izuku observó que el maníaco seguía intentando golpearlo. El adolescente concentraba todo lo que podía en su sentido arácnido. Y mientras el sentido seguía guiándolo, empezó a ver una apertura. Cuando esto sucedió, los dos estaban a punto de salir del callejón, ambos habían recorrido lentamente todo el callejón. Y Ida se sintió capaz de moverse ahora, levantándose rápidamente y saltando fuera del camino, mientras los dos abandonaban el callejón, solo para ver a Izuku finalmente contrarrestar al asesino. Disparó una línea de telaraña directamente a Stein, y el villano levantó su cuchillo para bloquearla. Pero justo cuando la red lo golpeó, Izuku inmediatamente tiró de él, sacando instantáneamente el cuchillo del agarre de Stein. Al ver esto, Stein rápidamente lanzó un puñetazo, golpeando a Izuku en la cara. Luego lanzó una rápida furia de golpes ante esto, su sentido de araña le gritaba a Izuku mientras intentaba bloquear cada golpe, solo para sentir 4 golpes en la cara. Luego, Stein golpeó con un puño el estómago de Izuku, haciéndolo jadear cuando el villano rugió, débil. Luego retiró otro puño, pero cuando intentó golpear a Izuku nuevamente, Izuku se agachó antes de empujar una pierna hacia arriba, el pie golpeó a Stein en la cara. Tropezó hacia atrás, solo para que Stein alcanzara su espalda para agarrar otro cuchillo, solo para que Izuku retirara un puño y la electricidad brotó de él. Puñetazo venenoso. Izuku gritó mientras empujaba el puño. Stein rápidamente pasó de agarrar el cuchillo a bloquear el golpe cruzando los brazos.
Pero cuando el puño lo golpeó, Stein sintió por primera vez hoy puro dolor. El golpe lo derribó, haciéndolo chillar cuando fue arrojado al callejón. Al ver esto, Izuku rápidamente apuntó con sus muñecas al asesino, listo para disparar un montón de redes. Peligro. Estar atento. Iida gritó mientras sus pantorrillas se encendían, disparándose hacia Spider-Man. Abordó al adolescente justo cuando una garra gigante de repente pasó por encima de los dos. La pareja cayó al pavimento antes de trepar y ahora vieron a un gnomo aterrizar a unos metros de distancia. Gracias. Izuku respondió antes de mirar a la criatura. ¿Qué diablos es eso? Bueno, eso es un tartamudeo Iida, solo para que el gnomo dejara escapar un rugido. Sostenga ese pensamiento, comentó Spider-Man mientras agarraba a Iida mientras el gnomo saltaba hacia ellos. Disparó una rápida red y tiró de ella, alejando a ambos del monstruo. ¡Vaya! Iida gritó cuando sintió que lo levantaban al otro lado de la calle. Y cuando el gnomo los extrañó, Stein salió del callejón con la intención asesina inundándolo. El villano se giró para ver a la criatura aterrizar nuevamente, dejando escapar un largo silbido. Debe ser de Shigaraki. ¿Qué ser tan repugnante? El asesino escupió mientras el gnomo continuaba rugiendo antes de saltar hacia Stein. Mientras hacía esto, sacó un cuchillo y saltó, la bestia lo atacó, solo para apuñalar el arma en la espalda del monstruo. Stein dejó escapar una molestia de dolor cuando el gnomo lo arrojó contra la calle, solo para lamer la hoja. El monstruo instantáneamente se dejó caer ante esto. Stein dejó escapar un HMPH antes de levantarse y cortar el cuello de la criatura. Desagradable. Stein escupió antes de levantarse. Cuando termine aquí, haré que ese villano falso pague. Y mientras esto sucedía, Iida y Spider-Man miraron al asesino. Iida podía sentirse temblando, sus ojos yendo entre el villano y el justiciero. En cuanto a Spider-Man, miró directamente al villano, solo para mirar a los tiradores de telarañas. Tengo que estar bajo. Necesito cambiarlo ahora. El asesino se volvió hacia ellos, y Izuku le susurró a Iida, oye. El adolescente casi saltó en el lugar cuando sus ojos volvieron al justiciero. ¿Sí? ¿Eres bueno para pelear con este tipo? Izuku preguntó. Quizás necesite tu ayuda. Iida se quedó con los ojos muy abiertos ante esto. ¿Qué? Pero no has estado manejándolo todo este tiempo. Me venció instantáneamente. Izuku quiso negar con la cabeza ante eso. No. Yo he estado improvisando todo. Eso y si él lame tu sangre, gana. Así que he estado tratando de ser súper cuidadoso. ¿Tienes? Iida murmuró. Sí. Izuku se volvió hacia él. Recuerda Izuku, no puedes decirle que eres Izuku. Izuku respiró hondo por un segundo y dijo, escucha, obviamente estás relacionado con Ingenium, ¿verdad? Estás aquí para vengarte. Yo, sí. Iida respondió, ¿conoce a mi hermano? Trabajé con él una vez. Izuku respondió, pero eso no es importante. Necesito tu ayuda. ¿Tú qué haces? Iida dijo lentamente, pero, no puedo, puedes hacerlo. Si quieres ser un héroe, ayúdame. Esas palabras hicieron que Iida se tensara, solo para que ambos se estremecieran repentinamente al sentir una ola de intención asesina golpearlos. Sintiendo esto, Izuku le susurró a Iida, ¿puedes darme una oportunidad? Iida se mordió el labio ante esto, solo para ver a Stein comenzar a caminar sobre el gnomo. Ustedes farsantes sin valor. Chilló mientras sacaba un segundo cuchillo. Ya terminé de jugar. Los mataré a los dos. Al escuchar esto, ver al asesino ante él simplemente gritar como un animal, la vista hizo que a Iida se le revolviera el estómago. Esto fue lo que lastimó a su hermano, este monstruo que divagaba como un lunático. Pero al ver esto, sintió una oleada de miedo y de ira al mismo tiempo. Y al sentir esto, vio a Spider-Man simplemente mirando hacia adelante, inmóvil mientras se agachaba en posición de lucha. Pudo ver que estaba temblando, pero el justiciero estaba listo para enfrentarse a Stein. Iida volvió a mirar al villano y ahora vio a lo que se enfrentaba antes. Me equivoqué. Simplemente me encontré con esto sin pensar. Todo esto es mi culpa. Luego miró a Spider-Man por última vez, pero simplemente saltó aquí sin ningún plan y nos salvó a mí y a Native, como un verdadero héroe. Sus ojos volvieron a la mancha, el asesino ahora sobre el gnomo y caminando por la acera, antes de tomar uno de sus dedos para subirse las gafas. Lo haré. Izuku parpadeó antes de asentir, está bien. Hagamos esto. Una ráfaga de vapor salió de las pantorrillas de Iida, su cuerpo se tensó mientras miraba al frente.
Y mientras hacía esto, Izuku metió la mano en su sudadera con capucha y silenciosamente agarró un cartucho de red, cambiándolo rápidamente mientras Ida cargaba. Explosión recíproca. Y Ida rugió mientras saltaba hacia el villano. Empujó una pierna directamente hacia la cara de Stein, el asesino levantó ambas manos para bloquearlo. El golpe empujó a Stein hacia atrás, sus pies rechinando en la calle. Y con un movimiento de su pierna, el ataque atravesó la guardia de Stein, derribándolo hacia atrás. El asesino voló sobre el gnomo caído, su cuerpo golpeó el pavimento antes de rápidamente ponerse de pie. Pero mientras hacía esto, una red golpeó su pecho, haciéndolo mirar hacia abajo. Deslizó su cuchillo, cortando la línea, solo para que otro golpeara el cuchillo. Stein tensó su agarre sobre el arma, sintiendo un tirón, pero mantuvo su agarre. Mientras todo esto sucedía, Ida atacó de nuevo, Stein gruñó mientras cortaba la línea con el segundo cuchillo. Luego arrojó sus espadas al adolescente, solo para que Izuku gritara, «¡Esquiva!». Ida saltó rápidamente ante esto, acercándose al asesino mientras intentaba mover su cuchillo hacia arriba. Pero mientras hacía esto, otra línea de red golpeó su pecho, y Stein también la cortó. Y mientras hacía esto, se giró para ver a Izuku saltar hacia él, con los puños chispeando de electricidad. El asesino comenzó a contraatacar, lanzando una espada directamente a Izuku justo cuando aterrizaba frente a él. Y mientras esto sucedía, Izuku lo esquivó ligeramente cuando la espada le cortó el hombro. Pero eso fue suficiente. Puñetazo venenoso. Izuku gritó cuando su puño golpeó el pecho de Stein. La electricidad recorrió el cuerpo del villano, todo su cuerpo salió volando del pavimento. Un segundo después, su espalda se estrelló contra una pared y la sangre salió de su boca. Y antes de que pudiera caer por completo, ¡pap! 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 Globos de telarañas cubrían a Stein desde el cuello hasta los pies, pegándolo a la pared del edificio. Stein dejó escapar un silbido ante esto, tratando de mover sus manos, solo para descubrir que no podía moverse ni un centímetro. Tiró y se retorció, pero descubrió que no podía hacer nada. Lo único que podía mover era la cabeza. GRR, pequeño, farsantes, Stein gruñó mientras su cabeza se inclinaba. Y mientras intentaba moverse, Izuku e Ida se acercaron a él, viendo ahora cómo este asesino sediento de sangre era reducido a un matón palmeado en una pared. La vista hizo que Ida simplemente lo mirara fijamente, viendo al hombre que lastimó a su hermano estar indefenso. Sintió que sus puños se apretaban ante esto, ambos temblaban mientras el fuego ardía en sus ojos. Izuku se volvió hacia Ida y vio la ira en su rostro. ¿Qué hago aquí? Volvió a mirar a Stein, el asesino ya no se movía sino que simplemente lo miraba fijamente. Sus ojos estaban directamente sobre Izuku, como si Ida no estuviera allí. Parece que me ganaste. Stein siseó antes de que sus ojos se volvieran lentamente hacia Ida, y bien. ¿Vas a matarme como dijiste antes, falso héroe? Ida levantó el puño ante esto, listo para golpearlo, solo para sentir una mano agarrar su hombro. El adolescente se volvió hacia el justiciero, nada más que rabia en el rostro de Ida. A pesar de esto, Izuku habló en el tono más calmado posible. Escucha, puede que no sepa todo lo que sucede aquí, pero ¿qué? Ida gritó, no creo que vengarse te ayude. Izuku respondió antes de señalar a Stein. Quiero decir, solo míralo. ¿Crees que obtendrás lo que quieres castigándolo? Ida volvió a mirar a Stein y vio aún más rabia de la que mostraba ahora saliendo del asesino. La vista enfermó al adolescente, como si estuviera mirando un animal veloz que le había quitado todo. Sin embargo, su propia mente le preguntó entonces, ¿es eso lo que hace un héroe? Izuku volvió a mirar el puño de Ida, solo para verlo abrirse. El adolescente dejó escapar un largo suspiro, mirando hacia otro lado. Yo, realmente quiero matarlo. Pero sé que Tensei no querría eso. Yo solo, luego vino el silencio, y Ida ahora miraba hacia otro lado. En cuanto a Izuku, miró fijamente al adolescente, deseando poder decir más, pero no salían palabras de su boca. Pero mientras esto sucedía, de repente sonó otra voz. Ida. Los tres se volvieron hacia la voz y vieron que era Manual mientras corría hacia ellos, solo para abrir los ojos cuando vio a Stein pegado a la pared del edificio. Eso es, el héroe asesino. Ida dijo lentamente antes de señalar a cierto justiciero. Él, Spider-Man lo venció casi por completo. No fue mayoritariamente. Él es el único que me ganó. Stein chilló, los tres se volvieron hacia él mientras él miraba a Ida. Es un verdadero héroe, a diferencia de ti. Eres simplemente un farsante sin valor.
Ida abrió la boca para responder, solo para que Spider-Man agitara una mano delante de él. Estás equivocado. Stein miró al adolescente, y Zuko luego agregó, y antes de que digas algo, no soy un verdadero héroe. No logré convertirme en uno. Por eso soy un justiciero. Esas palabras hicieron que tanto Ida como Manuel abrieran los ojos como platos, solo para escuchar a Stein soltar un gruñido. Y eso todavía te hace más héroe que él. El asesino escupió. Vi tu convicción. Te preocupas por salvar y proteger a los demás, a diferencia de este farsante que solo busca venganza. Él podría buscar eso, pero acaba de demostrarte que ha aprendido la lección. Izuku respondió instantáneamente antes de señalar a Stein. ¿Y no me dijiste antes que el único héroe verdadero es Olmig, solo para decir que soy un verdadero héroe? No eres más que un hipócrita. Cállate. No entiendes nada. Stein rugió, solo para girar la cabeza. El resto lo siguió cuando vieron que una multitud comenzaba a formarse desde lejos. Un equipo de noticias estaba allí, cámaras y todo, junto con cierto héroe en llamas, Endeavor. La vista hizo que todos se quedaran con los ojos muy abiertos, solo para que Stein gritara, todos ustedes no saben nada. La palabra héroe ha perdido todo significado en este mundo. ¿Me escuchan? Ha perdido todo significado. Luego miró a Izuku, es por eso que solo Olmig es digno de derrotarme. Y mientras gritaba esto, Endeavor caminó hacia ellos, las llamas de su forma ardiendo en él. Ida se volvió hacia él ante esto y vio al hijo de Endeavor, Shoto Todoroki, parado junto al héroe mientras Endeavor señalaba a Stein, ese es el asesino del héroe. El trío estaba a punto de responder, solo para que Stein escupiera al héroe. Endeavor, eres el héroe más falso de todos. Solo vives para la fama y la gloria. No eres un verdadero héroe. Endeavor se volvió hacia el villano, las llamas surgieron de él aún más, solo para que Stein le devolviera la mirada. Se sentía como si se hubiera desatado una avalancha de intenciones asesinas y ahora todos lo sentían. Manuel, Ida, Izuku e incluso Shoto temblaron ante esto, pero Endeavor se mantuvo firme, ocultando la sorpresa en él al sentir tanta presión y el hecho de que algo como esto había sido derribado por quienes lo rodeaban. A pesar de esto, Stein solo miró al héroe antes de volverse hacia Izuku. Tú, te llamas Spider-Man, ¿verdad? Izuku se volvió hacia él, a punto de responder, solo para que Stein dijera, acepto la derrota de tu parte. Dije que la palabra héroe ha perdido todo significado, pero eres un verdadero héroe. Izuku simplemente negó con la cabeza ante esto, estás equivocado. Todavía tiene significado, ya que sé que todavía hay muchos héroes reales por ahí. Stein dejó escapar un silbido ante esto, ¿no escuchaste lo que acabo de decir? Dije, pap. Una masa de telaraña cubrió la boca de Stein, lo que hizo que Ida y Manuel se quedaran con los ojos muy abiertos cuando Izuku agregó, no necesito que me digan que soy un héroe de un asesino. Esto fue seguido por otra ronda del aura maléfica de Stein, su sed de sangre brotó de él ante las palabras de Izuku. Incluso Endeavor se estremeció ante esto, Izuku tembló ante esto mientras pensaba, ¿eso es contra lo que estaba luchando? Casi sacudió la cabeza ante esto, ¿realmente me pasé por la cabeza? No. Necesito escuchar el consejo de Gran Torino y reducir la velocidad. Mentalmente respiró hondo antes de girarse hacia los demás. Bueno, tengo que irme. ¿Están de acuerdo con llamar a la policía para que lo escolten a prisión? ¿Seguro? Manuel respondió, solo para que Endeavor caminara frente a él. No irás a ninguna parte, justiciero. También estás bajo arresto. ¿Bajo qué cargos? Ya sabes, además del vigilantismo y el Izuku intentó bromear, solo para ver una columna de llamas a punto de estallar de la espalda del héroe. Los vigilantes no son más que villanos que creen que pueden hacer el bien. Endeavor gruñó cuando el fuego consumió su puño derecho, he visto de primera mano lo que pueden hacer sus entrometidos. Ríndete ahora, o te quemaré. Ahora espera. Solo estaba tratando de ayudar y atrapé al villano por ti. El adolescente gruñó, sintiendo que empezaba a dar marcha atrás, eso tiene que contar para algo, ¿verdad? Significa que eres más peligroso que él. Endeavor respondió en un tono práctico. Y mientras decía esto, un adolescente de cabello blanco y rojo se acercó al héroe. Murmuró Izuku, su mente gritándole, estúpido Deku. Hacer algo. O correr, o algo. Ahora espere, señor Endeavor. Ida de repente habló, Spider-Man solo, cállate niña. Es obvio que tú también estás tratando de ser un justiciero. Endeavor siseó, haciendo que Ida tragara saliva porque sabía que no podía negarlo.
Pero cuando ocurrió este intercambio, el cerebro adolescente de Izuku tomó el control mientras hablaba de nuevo. ¿Sabe qué, señor Endeavor, señor? El héroe volvió a mirar al justiciero. Voy a tener que pasar por alto todo eso de que tú me quemas. No sé tú, pero yo prefiero las cosas fritas en lugar de quemadas. Aunque yo quedo bien a la plancha, asado o al horno, pero prefiero frito. El fuego en el cuerpo de Endeavor se disparó ante esto. Todos retrocedieron, incluido el hijo de Endeavor, cuyos ojos comenzaron a abrirse cuando escuchó a Izuku responderle a su padre. ¿Te rendirás ahora, o si no? Endeavor gruñó, entrecerrando los ojos mientras las llamas surgían sobre él. Tartamudeó Izuku mientras sentía que se encogía ante la mera presencia del héroe número 2, su cerebro ahora pateándolo. Idiota. ¿Por qué dijiste eso? Izuku entonces abrió la boca. ¡No! No hagas otra broma. Solo corre. Ahora. Pero su cerebro llegó demasiado tarde cuando Izuku habló y dijo, creo que también dejaré de lado todo el asunto de la rendición. Adiós. Y con eso, el adolescente instantáneamente se volvió invisible. La vista hizo que el ojo derecho de Endeavor se moviera antes de lanzar un puño en llamas hacia abajo. Una ráfaga gigante de fuego brotó de él. Con su sentido de araña a todo volumen ante esto, rápidamente saltó y disparó una línea de telaraña, tirándose fuera del alcance de la llama mientras todos los demás saltaban hacia un lado. Luego, Endeavor se giró para ver redes que aparecían repentinamente en el aire, saltando tras ellas una fracción de segundo después. Peligro. ¡Oh, no! Pensó Izuku mientras disparaba otra línea web, arrastrándose rápidamente por un callejón. Un segundo después, las llamas estallaron en el borde del callejón, y el Endeavor ahora volaba sobre los edificios. «Vuelve aquí, cobarde». Endeavor rugió. Al mirar hacia atrás, Izuku vio llamas envolviendo todo el callejón justo cuando salía de él. ¿Qué diablos? ¿Está usando fuerza letal? Volvió a mirar los edificios que tenía delante, su sentido de araña todavía gritaba mientras cruzaba una calle. «Tengo que salir de aquí». Y mientras entraba a otro callejón, levantó la vista y vio que Endeavor todavía estaba justo detrás de él, solo para ver a Endeavor apuntar directamente a su línea web anterior. Lo que vio le hizo abrir los ojos como platos. Eso es. Luego giró bruscamente a la izquierda para salir del callejón, solo para aterrizar rápidamente. Y mientras Endeavor volaba sobre el callejón, Izuku disparó dos líneas de red más a través de la calle, ambas conectadas a las cimas de los edificios. Endeavor pronto los vio y cruzó la calle. Izuku luego corrió una cuadra antes de llegar a otro callejón. Su invisibilidad pronto se apagó y le dolía la cabeza por tener que usarla bajo tanto estrés. Luego se deslizó detrás de un contenedor de basura y esperó, escuchando a Endeavor rugir en la distancia. ¿Dónde estás? No creas que puedes escapar de mí. Y después de unos minutos, se levantó y miró fuera del callejón y vio que el héroe había ido en la dirección opuesta. Dejando escapar un suspiro de alivio antes de mirar alrededor, solo para recordar que la ciudad había sido evacuada antes debido a los monstruos, disparó una nueva línea de telaraña antes de alejarse. No pasó mucho tiempo hasta que encontró la estación de tren, se subió a Musutafu y supo que necesitaba irse a la cama lo antes posible. Y mientras esperaba en el tren, su adrenalina repentinamente lo abandonó y los recuerdos de hoy inundaron su mente. Podía sentir todos los momentos cercanos a la muerte, la intención asesina de Stein mientras pensaba para sí mismo. Eso es todo. No más Spider-Manning por hoy. Yo creo que podría necesitar unas vacaciones. Se desplomó en el tren, dejando escapar un largo gemido, y una siesta. Una larga siesta.